Esta es la segunda parte de nuestro taller de conceptos contables básicos, segunda parte, donde vamos a ahondar en dos tópicos importantes. O sea, yo lo agruparía de dos tópicos importantes. El día de hoy quisiera ver con ustedes en más detalle el significado del estado de resultados y aprender a interpretarlo, porque el número en sí mismo no nos dice todo al momento de ponerlo sobre la mesa en una negociación colectiva. Es algo que me ha tocado vivir como asesor de negociaciones, una actividad que hago esporádicamente. No es que esté pasando el aviso, pero es algo que me gusta mucho hacer porque así se ayuda también al recurso humano, creo que, y ustedes deben estar muy de acuerdo conmigo, me imagino, en que el más importante los recursos de cualquier empresa. Siempre las personas son lo más importante. Y por una parte quiero ver eso con ustedes, hacer un breve repaso de lo que vimos hace ya un buen rato atrás. Estaba tratando de recordar cuándo fue nuestra anterior eh, encuentro, fue hace un mes, el 21 de julio. Entonces puede ser que algunos conceptos ya se hayan oxidado un poco o que lo ayudemos a madurar. Y el otro tópico importante es la manera en que nos entregan la información las organizaciones, que no siempre es tan sencilla de leer como cuando vemos un estado de resultados de una compañía abierta que muestra absolutamente todo lo que tiene en un documento ordenado. Muchas veces nos entregan un balance que hay que trabajarlo. Me refiero al famoso balance a 8 columnas. No sé si ustedes tienen experiencia de haber recibido ese tipo de información cuando piden los datos financieros de la empresa. No es tan sencillo leerlo, así que ese es un tópico que quiero ver con harta calma, así que probablemente lo veamos el sábado en su totalidad, a pesar de que aparece en la PPT de hoy. ¿Ya? Entonces, recordarles cuáles son los objetivos de este taller, ¿cierto? De entregar nociones que sean básicas para entender un balance general, documento fundamental de una contabilidad de una empresa y que nos puede ayudar a entender si es que la empresa anda bien o anda mal, ¿cierto? Luego vamos a encontrar o introducir conceptos que son elementales de contabilidad práctica, como para entender cómo se fabricó el estado financiero que estamos recibiendo y con el que vamos a negociar. Y vamos a relacionar esta información contable con el concepto de salud financiera. ¿Será que la empresa anda bien, anda mal? ¿Qué es lo que dicen los dueños? Que siempre anda mal, ¿cierto? Sí, la alta gerencia que va a decir que este nunca fue un año bueno, pero los números no mienten. Si nosotros sabemos interpretarlos bien, podemos rebatir ese tipo de argumentación o bien confirmarlo, ¿verdad? Entonces vamos a recordar las razones contables que vimos en julio. Repaso. Conceptos iniciales de la contabilidad. Hablamos de la famosa ecuación contable que dice que siempre hay una correspondencia entre lo que tiene la empresa como activo. ¿Se acuerdan lo que era un activo? ¿Quién se acuerda? Activos no son los dineros. Parte de los activos son los dineros, bien, ¿sí? Como se alcanza a leer allí, es todo lo que tiene la empresa a su disposición, y gracias por la respuesta, Lorena fue, ¿cierto? Lorena, sí. Discúlpeme, Bien, Lorena. ingresé tarde, pero ahí está. Súper. No sé, ahí la alcanza a ver porque se me van cambiando las La fotos de imagen. acuerdo a quienes van participando. Sí, Sí. los dineros son activos, pero la infraestructura también son activos. Las cuentas que tienen el banco también son activos, la mercadería es un activo, incluso hasta la marca comercial es un activo. Todo lo que la empresa tiene derecho a usar para poder obtener utilidades, eso era un activo. Y los contadores arman esta ecuación contable, vimos la clase anterior o el taller anterior, en que dice, bueno, la empresa si tiene algo, lo tiene que haber obtenido por una de dos vías. O fue por plata prestada, lo que se conoce como pasivo, o bien es porque son dueños de ese activo, por lo tanto es parte del patrimonio.
Si los socios que constituyen esta sociedad, si nosotros mismos armamos un negocio con plata de nuestro bolsillo y compramos un activo para trabajar, tenemos una equivalencia entre el activo y un patrimonio. Si además de tener este activo y patrimonio queremos agrandar el negocio y pedimos un préstamo, vamos a alguna fuente de financiamiento, un crédito Corfo, un crédito, no sé, de esto que últimamente se han puesto de moda los microcréditos, y podemos adquirir activos con plata prestada, aparece un pasivo, una obligación con un tercero que hay que devolver. Al final, los contadores lo que hacen es establecer una igualdad. Todo activo tiene un origen. O es plata prestada, como dice allí, pasivos, o es plata propia, como dice allí, patrimonio. ¿Ya? Esa es la base de todas las contabilidades. También vimos en esa clase anterior de que los contadores van haciendo siempre lo que se llama la partida doble. Este es el método que se usa mundialmente por contadores de acá, de Chile, de China, de Rusia, de Norteamérica. En todas partes se ocupa principalmente este tipo de contabilidad, donde uno dice lo que pasa en los activos se tiene que ver reflejado en una cuenta de pasivos o de patrimonio. Habíamos visto ejemplos como por ejemplo, el mes pasado habíamos dicho, ¿qué pasa si es que uno vende mercadería? Se rebaja una cuenta de activos, que es la de mercadería, pero aumenta una del mismo activo, que es la caja, ¿cierto? Ahora con esa plata yo pago una deuda. Rebajo la plata que tengo en caja, que es un activo, y rebajo una obligación con mi acreedor, que es un pasivo. Se van marcando en ambas partes, o bien en una sola, pero en positivo y negativo. Siempre hay una partida doble. Como dicen los contadores, no hay deudor sin acreedor, ni acreedor sin deudor. Siempre hay un debe y un haber, ¿verdad? ¿Se acuerdan de ese ejercicio? Es como para entender cómo ellos hacían ese tipo de cálculo sin llegar a mayores detalles, porque nuestra finalidad no es hacer el trabajo contable, sino más bien entenderlo, ¿cierto? Como dice allí, cada vez que uno de estos elementos disminuye o aumenta, debe verse reflejado en un aumento o disminución de otro. No habría en ningún caso una notación que no tenga su correspondiente contrapartida. ¿Ya? Así habíamos dicho que cada hecho económico que acontecía en una organización, me refiero a hecho económico, cualquier transacción que tenga que ver con movimientos de activo, pasivo o patrimonio. No sé, yo les decía, se compró una maquinaria para la empresa. Eso es un hecho económico. Compré materia prima, hecho económico. Le facturé a un cliente, hecho económico. Todos esos hechos económicos van quedando registrados en lo que se llaman las cuentas contables. Y las cuentas contables tienen que ir bien ordenaditas. Así es como habíamos dicho el día anterior, el 21 de julio, cuando hicimos la primera parte de este taller, de que lo ideal es que la organización cuente con un plan de cuentas, ¿cierto? La idea es mantener un orden y agrupar las cuentas de modo que se pueda entender qué es lo que estamos haciendo con los recursos, ¿cierto? Y este plan es más o menos estándar presentarlo de la siguiente forma, según su naturaleza. ¿Todos los planes de cuentas son iguales? No, lamentablemente no son todos iguales. Empresas grandes van a tener unos planes de cuentas sumamente complejos. Una pyme no necesita tremenda complejidad, sino que va a ser de acuerdo a su nivel de organización, qué tan detallado sea el plan. No todos son iguales, pero todos deberían seguir más o menos una estructura como esta, la que se muestra en esta diapo. Dividir los activos de los pasivos y patrimonio, como usted ve acá. Número 1 para los activos, número 2 para los pasivos, número 3 para el patrimonio. Dentro del número 1, ordenar, ojalá desde lo más corriente a lo menos corriente, lo más convertible en plata a lo menos convertible en plata, los activos en distintos puntos, como por ejemplo 1.1, todo aquello que sea muy parecido al efectivo, ¿ya? Ya sea la plata en la caja, los depósitos bancarios, las cuentas por cobrar, la mercadería debería estar allí.
en el activo corriente, 1.1, y de ahí ir detallando las cuentas específicas de cada cual. 1.1.1 podría ser perfectamente la plata en la caja. 1.1.2 podría ser los depósitos en el banco. 1.1.3 deberían ser tal vez las cuentas comerciales que no me han pagado, las facturas que emití que no me han pagado, ¿cierto? Y así ordenarlo de esa manera. En el 1.2, los activos no corrientes, es decir, aquello que no se puede convertir tan fácil en plata, propiedades, los muebles, la infraestructura y todo aquello que no es tan sencillo de vender. Y en un 1.3, otros activos que también no sean tan fáciles de convertir en plata, como por ejemplo si es que tengo un derecho en otra sociedad, una inversión, no sé, algo que está a mi favor, pero que no puedo convertirlo en dinero tan rápido. Otros activos 1.3. Eso es lo que se recomienda. En el punto 2 de pasivos, deberíamos dividir entre los pasivos corrientes, es decir, deudas de corto plazo con organismos externos. Cuando hablamos de corto plazo, en menos de un año. Esa es la diferencia entre el corto plazo y el largo plazo. Todo lo que sea de corto plazo es que se vence este mismo ejercicio. Si fuera de largo plazo, ya es desde el próximo ejercicio, o sea, 2022 en adelante. Y ese debería ir a una clasificación 2.2, y el pasivo, tenerlo como una cuenta que parta con el número 3, patrimonio y reservas, donde se van agregando los aportes de los socios y aquello que se va ganando por el ejercicio del negocio, ¿cierto? Todo lo que es utilidades debería llegar allí. Las cuentas que van desde el número 4 en adelante son cuentas que se llaman cuentas auxiliares, ¿ya? La idea es ir anotando allí, en esos números de cuentas, los números 4, por ejemplo, serían los ingresos. ¿Qué pasa si hago una venta y hay una diferencia entre lo que recibí de plata y el costo de la mercadería vendida? Esa plata que quedó como ganancia yo debería anotarla en una cuenta que parta con el número 4. Si son sobre mi negocio, sobre mi giro, 4.1 algo. Si es que es sobre otro giro, 4.2, es un ingreso no operacional. Por ejemplo, intereses que recibí del banco. En las cuentas que partan con 5, dejar los gastos. Y en las cuentas que partan con 6, se conocen como cuentas de orden, que son cuando uno tiene algún recordatorio, una contingencia, etcétera. Son de uso muy, muy ocasional. Un plan de cuenta como esto sería lo ideal que llevara una empresa. Para el balance nosotros ocupamos solamente del 1 al 3, activos, pasivos y patrimonio. El resto son solamente como para ir llevando un orden de lo que entró y salió de la contabilidad como hecho contable. Se va entendiendo, ¿cierto?, el concepto de plan de cuentas y cómo está organizada una empresa desde el punto de vista contable. Sí. Qué bueno. Cualquier duda, por favor, háganmela saber al minuto, a ver si los podemos ayudar a aclararla. ¿Ya? Bien. Esta es como la parte fome de la contabilidad, tengo que admitirlo, ¿eh? El balance general, que también lo alcanzamos a ver en la primera clase, es probablemente el corazón de la contabilidad, es decir, el documento más importante de la contabilidad, porque da a conocer cómo está la situación actual de la empresa. Es como la foto del momento de la empresa. Por lo general, esta foto se toma a fin de año, cuando ha acabado el ejercicio de operación de la empresa del 1 de enero hasta el 31 de diciembre, ¿cierto? Si uno ve el balance general, puede conocer la posición financiera de la empresa, cuántos activos tiene, cómo está estructurada su deuda y cuánto patrimonio le queda. Antiguamente este documento, como les decía, se llama balance general, ahora tiene un nombre un poquito más pirulo, se llama estado de situación financiera de la empresa. En este reporte, como les decía yo, es la foto de la realidad económica de la empresa, y para nosotros, si es que lo obtenemos como parte de los documentos con los que vamos a negociar un contrato colectivo, se convierte en un documento vital. Sin él no podríamos saber si es que la empresa está bien o está mal desde el punto de vista financiero. ¿Qué hizo con los recursos? ¿Cómo está organizada su deuda? No lo sabríamos, ¿cierto? Esto es sumamente importante tenerlo.
Lo que alcanzamos a ver también en la clase anterior es que no es absoluto, es decir, no es todo lo que necesitamos. Sí ayuda, pero no es todo lo que necesitamos, ¿ya? La estructura del balance sigue más o menos lo que dice este dibujo. Por lo general, los balances muestran, por temas de espacio, muchas veces los activos no están a la par del pasivo patrimonio, sino que lo escriben en una hoja aparte. Ponen la primera hoja de activos y la segunda de pasivo y patrimonio. En la sección de activos se ordenan más alto los activos mientras más líquidos sean. Es decir, mientras más fáciles sean de convertir en plata corriente, ¿cierto? Y en la parte del fondo se van anotando los activos más difíciles de convertir en plata en efectivo, como por ejemplo la infraestructura, o si es que la empresa tiene una marca comercial, si es que tiene, no sé, intangibles, derechos, van quedando al fondo. Todo lo que se parezca más a la plata en efectivo va quedando en la parte alta de la sección de activos. En la sección de pasivo y patrimonio, lado derecho del balance, se van ordenando también los pasivos en la parte alta. Las deudas, mientras más pronto vencen, se van dejando más arriba, y más al fondo aquello que es de vencimiento más largo. Por ejemplo, una factura por pagar, yo podría ponerla en las cuentas de la parte más alta de la sección de pasivos porque es algo que se vence pronto, pero una hipoteca, es decir, un pago a varios años, debería dejarlo en la sección del fondo. Al final del pasivo patrimonio está justamente el patrimonio de la empresa, es decir, lo que no corresponde a obligaciones con terceros, sino que es lo que aportaron los dueños, y esas se van quedando en las cuentas del final, con el nombre de patrimonio. En este patrimonio también se van acumulando una cuenta súper importante que tenemos que aprender a ver, que es la de las ganancias acumuladas, las utilidades acumuladas de la empresa, ¿ya? Así vamos a ver si es que históricamente la empresa ha ido acumulando ganancias, lo que se ha ido reinvirtiendo en la empresa, o derechamente no las tiene, o ha ido perdiendo plata en el tiempo. Hay empresas que tienen las ganancias acumuladas en negativo, algo bastante común para negocios que no son tan rentables. Por lo general, las líneas aéreas muestran a veces utilidades negativas acumuladas. Últimamente los canales de televisión también les pasa. Y para qué decir las sociedades deportivas, ¿ah? Esas pierden plata, pero todo el tiempo. Lamentablemente así es el deporte profesional de nuestro país. Vimos en nuestra clase anterior algunos ejemplos de balance. El que ustedes pueden ver allí es el último balance disponible en la Comisión para el Mercado Financiero de la empresa CCU. Esto es el conglomerado completo de CCU, todos los negocios juntos, y como ustedes pueden ver o pueden apreciar, también siguen esa lógica que yo les comentaba, de que los activos que están puestos a la parte izquierda se están mostrando desde aquello que se parece más al efectivo. Voy a ver si es que tengo un lapicito. Sí, parece que puedo. Se fijan que por acá está el efectivo y equivalente al efectivo. Y de ahí se van ordenando por todo aquello que se puede convertir en plata. Como dice allí, otros activos financieros se refiere a instrumentos como cheques por cobrar, un bono que se han comprado de otra empresa, acciones que pueden venderlas fácilmente. Aquí están las facturas que emitió que no le han pagado. No deja de ser, son 275.000 millones. Más abajo aquello que no es tan fácil de vender, inventarios, activos biológicos, e incluso aquello que no pueden recuperar tan fácil, los impuestos que han pagado como adelanto, ¿ah? Los pagos proporcionales mensuales, ahí están. Todo eso son activos corrientes, son dinero que es fácilmente convertible en efectivo. Y mientras más abajo, si uno sigue esta lista que está aquí a la izquierda hacia abajo, ustedes pueden encontrar aquellos activos que no son tan fáciles de vender en el corto plazo. Por ejemplo, no es tan sencillo. Don Ítalo, Dígame. aquí Si quiere, Lorena, ¿puede Lorena. compartir esa imagen que usted está viendo? ¿En qué sentido?
Porque para está en la verla. Porque, sí, lo que pasa es que yo no puedo acceder a ver, visualizarlo. ¿Usted lo puede compartir lo que están dando, me entiende? ¿La pantalla? no sé, Sebastián, es que esta está en la PPT que No, Sí, que lo que debería pasa es que acompañar. lo que solicita Lorena. no lo entiendo. No sé. Entonces va. ¿Sí? A lo mejor no se alcanza a leer. Sebastián, Claro, no igual sé, está ahí si chico, puede ayudar. pero está en el PDF que les envié. Sí, Pero por lo pero es que menos, mi pantalla- disculpen, yo veo lo que está explicando el profe. No sé si alguien más tiene problema. No, yo yo no lo también veo, lo veo. por eso lo dije. Ahora lo veo, disculpen, perdón. Ya. Sorry. No se Ya, preocupe. perfecto. No hay problema, no hay problema. Un punto Siempre que menos en la tengan... prueba por interrumpir. No, ¿cómo se le ocurre? Si tienen que interrumpir, está bien, está bien. Y cualquier problema que tengan técnico, por favor, avisen de inmediato porque puede ser que sea un error de uno mismo que no está compartiendo bien. ¿Ya? Lo que sí se ve chiquitito. Se ve chiquitito. Trato de hacerlo lo más grande posible, pero no se alcanza a ver tal vez para en pantallas más pequeñas, tal vez en un celular no se ve. Pero se puede ampliar igual. Ah, perfecto. Ya, ese es un buen dato. Gracias. Bien, como ustedes pueden ver en la parte derecha, o sea, izquierda, hacia el fondo, están aquellas cosas que no son tan fáciles de vender. Se fijan que propiedades, plantas y equipos están allí. No es tan sencillo vender una planta productiva. Los intangibles no son tan fáciles de vender, o sea, aquellos que son derechos, lo que vale la marca, etcétera. Ahí están entonces en este grupo aquello que no es tan fácil convertir en dinero. Al lado derecho, ustedes pueden ver en la parte donde dice pasivos corrientes, aquí, todas las obligaciones que se van a vencer dentro de este año, del 2021. Todo esto se vence este año para CCU, lo que está allí marcado. Algunos son con casas comerciales, con bancos, y otros son derechamente facturas que no han pagado. Típicas facturas 30, 60, 90 días, ¿cierto? Están todas allí contabilizadas, lo que ustedes ven en la parte del medio, es decir, la segunda sección de los pasivos son aquellos pasivos que no son corrientes, que se van a vencer desde el 2022 en adelante, ¿ya? Y están contabilizados allí. Toda la plata que debe CCU a terceros totaliza lo que dice allí, 1.116.517 millones de pesos. Recuerden que estos estados de resultados van con 3 ceritos al final, fueron como abreviados en miles de pesos para no llenar tanto la pantalla de números, ¿cierto? Lo que tiene la empresa es lo que está en esta parte donde dice patrimonio, eso es lo que corresponde a los dueños de la empresa, a los accionistas de la empresa, ¿cierto? Entonces, lo que ellos tienen son lo que aportaron. Ahí está. Esta plata, ¿cómo se aportó? Se aportó a través de la emisión de acciones. Por eso es que dice capital emitido. Se pusieron a la venta acciones y al momento en que el público las compró, todos podemos comprar acciones de la CCU, por si acaso, ¿eh? Y de todas las empresas que voy a mostrar durante esta clase. Y no es que lo esté promoviendo, es un ejemplo. Porque la información que obtuve son de sociedades anónimas abiertas. Y las sociedades anónimas abiertas, que son las que se transan en la bolsa, tienen la obligación de mostrar estos datos con una frecuencia trimestral incluso. O sea, cualquiera que quiera ver cómo le fue a la compañía y puede revisar sus datos hasta el último peso con total libertad. Todo esto está en el sitio de la CMF, Comisión para el Mercado Financiero de Chile, ¿ya? Solamente para sociedades anónimas abiertas. Aquellos que tienen un buen negocio pero que son sociedades cerradas, es decir, que no transan instrumentos como acciones, bonos con el público, no tienen obligación de informar esto de manera pública, ¿ya? Así que si ustedes tienen un buen negocio, piénsenlo antes de convertirlo en sociedad anónima abierta, porque si no van a tener que mostrar cómo les va a todo el mundo. Manténganlo como una sociedad de responsabilidad limitada mejor. Ese es un consejo.
¿Ya? Entonces, el patrimonio es lo que ellos emitieron y fíjense todo lo que han acumulado en ganancias durante toda la existencia de la compañía, salvo que hayan retirado como dividendo. Lo que tienen acumulado son 187.924 millones de pesos. Ah, no, perdón, leí mal, estas son otras reservas y están en negativo. Esta es, perdón, 921.805 millones de pesos, de veras, lo leí mal. Resultado acumulado, la tercera línea, perdonen, me equivoqué, ahí sí. Esto es lo que han acumulado como resultado. ¿Ya? Al final se cumple esto de la partida doble. Todos los activos que suman 2.525.336 millones de pesos son lo mismo que los pasivos y el patrimonio. O sea, se cumple la ecuación contable al peso, bueno, o a la luca, porque aquí son lucas, están en miles de pesos. Este es un buen ejemplo entonces de una contabilidad bien hecha. Otro ejemplo, el estado de resultados de, o más bien dicho, el balance general, eso, el balance general de Cencosud, también lo vimos en la clase anterior, solamente para recordarles. Nuevamente está ordenado los activos corrientes al principio. Solamente en activos corrientes tiene más plata que CCU en toda la compañía. Estos son los activos que no son tan fáciles de convertir en dinero, no corrientes, y entre los dos suman 10.845.080 millones de pesos. Por el lado derecho están las obligaciones que se les vencen este año, las obligaciones que se vencen a más de un año, y el patrimonio total que ahí está. 4.518.500 el patrimonio, y como ustedes pueden ver, todos los activos suman igual que el pasivo y patrimonio. Otro buen ejemplo de una contabilidad bien hecha, ¿cierto? Otra contabilidad que vimos en la clase anterior, Azul Azul. Este es de una sociedad anónima deportiva. También vimos que, como ustedes pueden apreciar, cuadra al peso o al 1.000 pesos los activos con el pasivo y patrimonio. Si se fijan, en esta empresa las ganancias acumuladas dan en negativo. Ya sabemos algo entonces al mirar este balance, de que esta empresa ha ido perdiendo plata durante los años que ha existido. No ha acumulado como el caso de CCU, ha ido perdiendo. También podemos ver la estructura de la deuda. Todo lo que vence este año versus lo que vence en otros años. Podemos comparar el patrimonio versus lo que es la suma de las dos deudas. Estos son los que vencen en otro año. El total son 16.000 millones, 16.773 millones. Si uno lo compara con la plata que es propia, se da cuenta que esta empresa trabaja con más plata prestada que con plata propia. ¿Será bueno eso o no? ¿Qué dicen ustedes? Trabajar con plata prestada Es un riesgo. es un riesgo, no es ni bueno ni malo. Es realmente un riesgo. ¿Qué pasa si esta empresa bien? Llega el momento en que dicen, qué bueno que pedimos plata prestada. Porque gracias a esa... ¿cierto? Plata, no hubo pérdida. Es el problema. Cuando tiene pérdida y uno trabaja con plata prestada, ahí se convierte en un drama, A mí duele harto. ¿cierto? Si uno trabaja con plata prestada y le va bien, fue la mejor decisión que pudo haber hecho porque amplificó ese beneficio. Si hubiese trabajado con la plata propia y el negocio era bueno, las ganancias son poquitas. Pero como trabajó con plata prestada, hizo un tremendo negocio, salió todo bien, pago los intereses, pago las deudas y el resto al bolsillo, ¿cierto? Pero con el caso de Azul Azul, que trabaja con plata prestada principalmente y le va mal, y le ha ido bastante mal, no solamente perdió plata que no era de él, sino que además
con intereses. Ustedes saben que en este país los intereses son bastante más altos que la plata que a uno le dan por poner un depósito a plazo. Hay una tremenda diferencia. Para quedar bien por lado y lado, también en esa clase anterior alcanzamos a ver estados financieros consolidados de otro equipo. Por los colores ustedes ya se dan cuenta. Este es blanco y negro. La cantidad de lucas que muestra en su contabilidad más grande, ¿cierto? O sea, hay más hechos económicos registrados. También cuadra bien. También tiene pérdidas acumuladas. Y ustedes pueden ver acá ganancias o pérdidas acumuladas cuando las cifras están entre paréntesis, es la manera de los contadores de poner un número en negativo. Y es bastante práctico porque si uno ve una rayita que es la típica del guión que muestra un negativo, uno dirá, bueno, ¿ese es un signo menos o se paró una mosca ahí? Nunca uno tiene la certeza de que es positivo o negativo, en cambio, poniéndolo entre paréntesis ya no queda ninguna duda, ¿cierto? Puede haber sido cualquier rayita que pasó por ahí, un lápiz que se deslizó sin querer, o una hoja manchada y uno no sabe si es que es un positivo o un negativo. Se ríe, pero puede pasar. Y uno lo lleva a tomar decisiones malas. En cambio, los paréntesis lo dejan a uno sin ninguna duda de que esas son pérdidas, ¿ya? También trabajan con 26.695 millones de pesos prestados versus 16 solamente de plata propia. También está con más plata ajena que la de los socios, de los dueños, de veras que ahora son dueños de los equipos, ya no son clubes de barrio, ¿verdad? A todo esto, el concepto financiero, cuando una empresa trabaja con más deuda que patrimonio, es que está apalancada, porque el efecto es igual a una palanca, a la palanca que nosotros conocemos en la física, donde uno pone una varilla y con un punto de apoyo multiplica su fuerza con el torque. Esto es lo mismo. Estamos haciendo torque con una plata ajena. Si funciona bien, entonces podemos mover grandes resultados. Si funciona mal, bueno, no funciona la palanca. Quedamos mal igual. Se quiebra el eje tal vez. Esto es igual. Se habla de entonces apalancamiento. Y se habla también de que una empresa está quebrada técnicamente cuando el patrimonio se hace cero o negativo. ¿Ya? Si esta empresa le sigue yendo mal y las ganancias se siguen acumulando y llega un momento en que se comen todo lo que había en el patrimonio y lo vuelven cero, no están muy lejos, o sea, ya las pérdidas son 8.000 millones y lo que queda de patrimonio son 16. O sea, 2 veces más que pase lo que ha pasado hasta el momento y esta empresa va a desaparecer. ¿Existen empresas así? Sí. ¿La he visto? Sí, la he visto. He visto empresas que no tienen patrimonio, que trabajan sola y absolutamente con pura deuda. ¿Ya? Técnicamente están quebrados. Información que se desprende del balance y que nosotros podemos utilizar. Dijimos en la clase anterior que el balance general no nos da ningún detalle de cómo le fue a la empresa, si es que lo hizo bien, si lo hizo mal, si vendió mucho, si vendió poco este año. Ni tampoco sabemos si es que vendió mucho o poco más o menos que el año anterior, ¿cierto? Es la foto nomás. No tenemos idea si es que estamos ganando plata o perdiendo plata. Sin embargo, nosotros podemos hacer algún tipo de relación entre las cifras que vimos para saber si es que la empresa está en una posición de riesgo, de desventaja o le está yendo bien. Ya habíamos dicho que estas relaciones entre los distintos números se conocían como ratios o razones financieras. Ustedes me disculparán de que yo haya hecho este repaso, tal vez ustedes ya lo recordaban, pero nunca está de más porque así se nos queda para siempre. Además que no hemos gastado mucho tiempo, ¿verdad? Una de estas razones financieras que es bastante útil, habíamos dicho que se llamaba liquidez corriente. Y esta liquidez corriente
se tenía al dividir el activo corriente por el pasivo de corto plazo. O sea, ¿cuál es la idea? Es como si usted tomara todas las cuentas de este mes y tomara en cuenta cuánto tiene en el bolsillo para este mes. ¿Ya? Entonces, la idea es tener el doble de plata que las cuentas que tiene que pagar para este ejercicio. Supongamos que el ejercicio de la casa es un mes. Si el sueldo, lo que me quedó del sueldo después de haber comprado tal vez cuestiones estructurales de la casa, si lo que me quedó como plata disponible es el doble de mis cuentas, ando bien. Eso es lo que dice la empresa. Si lo que tengo como activo corriente, o sea, todo lo liquidable, comparado con todo lo que se me vence este año, que para la empresa el ejercicio es año a año, no mes a mes. Si tengo el doble, ando feliz. ¿Ya? Así que lo primero que tenemos que hacer cuando nos entreguen los estados financieros es revisar eso, la liquidez corriente. Si la empresa, por el contrario, tiene menos activo corriente que pasivo de corto plazo, es porque no le va a alcanzar. No le va a alcanzar para pagar lo que se le vence en este año. Y uno en la casa, ¿qué es lo que hace cuando no alcanza para pagar las cuentas? Supongamos que me gusta Se la endeuda. bolera. Se endeuda de nuevo. Es lo Se que vulgarmente... sobregira. se sobregira, lo cual es más pasivo, más pasivo. Vulgarmente, ¿cómo le llamamos eso? ¿Tapar una deuda con otra? Bicicletear. Exacto. Vestir un santo para vestir otro santo. Sí, eso es. Quitarle de ropa a un santo a vestir a otro. Muy bien. Las empresas, entonces, usted puede detectar inmediatamente si es que está en problemas al revisar esta razón. Activo corriente y pasivo a corto plazo. No sé si hacer de nuevo el ejercicio porque esto ya lo hicimos la semana, o sea, el mes pasado, de tomar cualquiera de las empresas que le mostré y revisar si es que tenían activo corriente o pasivo a corto plazo. En todo caso, se los dejo planteado para los que tengan ya la PPT, el PDF, perdón, que les envió Sebastián, de que pueden tomar cualquier empresa de las que están allí o incluso si quieren revisarlo con algún estado financiero que tengan de sus propias empresas, tal vez tengan alguno de ustedes algo disponible, y vean si es que el activo corriente y el pasivo de corto plazo se comportan de una manera de 2 a 1, que es lo ideal. Si anda más cerquita del 1 es porque andamos pero con el agua al cuello. Si es menos que 1, afírmate porque hay que bicicletear. ¿Ya? Aparte de esta razón financiera, y ustedes me dirán si es que quieren ver algún ejemplo. Yo estoy completamente abierto a que ustedes me digan, paremos acá, veamos un ejemplo, como para entrenar la mano. Si no se lo ofrezco de inmediato es porque lo hicimos en la clase anterior. La segunda razón financiera que vale la pena revisar es una que los contadores llaman el test ácido o la prueba ácida en español. ¿Cuál es la idea? Sacar la misma relación entre lo que tengo para este ejercicio como activo corriente y lo que debo para este ejercicio como deudas de corto plazo, pero le voy a recortar lo que tengo de mercadería, considerando que tal vez la mercadería no la pueda liquidar. Y puede ser, puede ser. Puede ser que por mucho que quiera liquidar la mercadería, no logro tener compradores. Entonces, por eso mismo se hace esta prueba que es un poquito más exigente y por eso lleva el nombre de prueba ácida. Una prueba que no es muy agradable, ¿cierto? Entonces, lo que hacemos es sacar la misma cuenta. A ver si tengo así, sí lo tengo. Los activos corrientes dividido en el pasivo de corto plazo, pero esta vez le restamos lo que hay en mercadería. Toda la existencia afuera. Esta revisión debería dar 1. Es decir, eliminando la existencia, todo lo demás debería ser capaz de pagar el pasivo de corto plazo. Nuevamente, si yo no tengo esto como un número cercano a 1, significa que estoy en problemas. Si estoy muy abajo, mucho menos que 1,
Entonces, estoy en riesgo de no poder pagar cuentas de corto plazo. Lo que hacen las empresas por lo general es ir cambiando deuda de corto por deuda de largo. Es decir, pucha, para pagar las facturas que debo, mejor me endeudo en una hipoteca o en un préstamo de largo plazo, o emito un bono, dicen de repente. Un bono que no me refiero a los bonos de FONASA, sino que los bonos son papeles comerciales que hacen las empresas, que dice, cómpremelo hoy a 10.000 y el año 2025 se lo pago, pero a 50.000. O sea, con interés. Ya, eso es un bono. Salen a venderlo y las personas lo compran. Es una manera de endeudarse bastante más amigable que ir a tratar con el amigo banco muchas veces. Más si tenemos, no sé, por las líneas medias sobregiradas. Entonces lo que hacen las empresas cuando tienen esta situación es cambiar deuda que se va a vencer pronto por una deuda que se va a vencer en el largo plazo, y así salen del paso. Si ustedes se fijan en estas situaciones, porque la empresa va a hacer eso. Lo malo de hacer este tipo de bicicletas de corto a largo plazo es que las empresas, cuando se endeudan en largo plazo, pagan muchos intereses, lo cual a la larga va a terminar siendo más perjudicial de lo que teníamos al principio. O sea, es hambre hoy, o sea, pan hoy, pero hambre y mucha hambre para mañana. ¿Cómo saber si es que la empresa ya hizo este movimiento? Lo vamos a saber cuando veamos las razones de endeudamiento, ¿ya? Otra razón financiera importante es simplemente restarle los activos corrientes a los pasivos corrientes. O sea, ver cuánto sobra. Esto es simplemente la resta de entre lo que tenemos en el bolsillo y lo que tenemos que pagar. Si sobra plata es porque tenemos lo que se llama capital de trabajo, ¿ya? Si hay capital de trabajo, se entiende que la compañía no debería tener problemas para seguir funcionando, pero un número negativo significa una situación de muy, muy alto riesgo. No tengo plata para seguir funcionando. Ustedes se habrán dado cuenta que un activo corriente menor que un pasivo corriente ya se detectaba como una razón líquida menor que 1, ¿cierto? Claro, porque el numerador es más chico que el denominador. Ahora lo que uno hace al restarlo es ver la magnitud del problema. Si es que son muchos millones, eso significa que realmente la compañía puede estar viviendo sus últimos minutos. Por el contrario, un activo corriente que al restarle los pasivos queda mucha plata, significa que además de tener una buena salud, está desaprovechando la oportunidad de convertirlo en mayores utilidades. Ojo con eso. También puede significar que la empresa no tenga un buen administrador financiero. Esta es la que yo les decía, revisar. Preparar la 11, empieza a ver ayudar. Oh, ya. Pensé que era una consulta. Esto es lo que también tenemos que revisar para saber si es que la empresa está en problema. Puede ser que muestre una razón líquida buena de que haya más dinero de activos corrientes que deuda de corto plazo, pero tal vez ya hizo la bicicleta y nosotros no nos hemos dado cuenta. ¿Cómo saber si ya la hizo? Veamos las razones de endeudamiento. ¿Qué hay que revisar? Veamos cuánto pasivo tiene con respecto a su patrimonio. Ir el pasivo total en el patrimonio nos da la razón de endeudamiento total. Ustedes se fijaron que las empresas deportivas que mostré en el principio tenían mucho más pasivo, mucho más de esto que de lo que era propio. Las dos empresas que mostré, la azulita y la blanquita, los dos tenían ese problema de que la plata que debían, la plata prestada, era mucho más alta que el patrimonio. Entonces significaría una razón de endeudamiento mayor a un 100% de que la empresa está muy apalancada y está en una situación riesgosa, ¿ya? Si nosotros dividimos esto en dos partes, una revisando el corto plazo solamente, pasivo corriente, el que se vence este año en el patrimonio, y este número es, digamos,
bajo, pero el siguiente, el de largo plazo, que está acá, es muy alto, significa que la empresa ya hizo una bicicleta, ya cambió corto por largo plazo. Y ahí hay que preocuparse porque se hipotecó la salud financiera en el futuro, ¿ya? A ver, para entenderlo un poquito mejor, me voy a devolver un poquito. Dice, una razón de endeudamiento alta indica que la empresa está apalancada, ¿cierto? Significa que trabaja mayoritariamente con plata prestada, dice allí. Sería bueno si es que la empresa es un buen negocio, ¿ya? Pero si la empresa no le está yendo bien, y para eso vamos a revisar el estado de resultados, el efecto se va a multiplicar el de haber hecho las cosas mal, ¿ya? Por otra parte, el endeudamiento a largo plazo, si también es alto, indica también que la empresa está apalancada, pero que también significa que puede ser súper costoso por los intereses que se pagan. Obviamente que los intereses que se pagan para una deuda corta de menos de un año son mucho más bajos que de una deuda muy larga. En la suma, ¿verdad? En la suma es así. Puede ser que las tasas de las deudas más largas sean bajitas, pero tiene que ver porque son grandes capitales. Me imagino que muchos de ustedes pagan dividendo hipotecario, ¿sí? ¿Algunos de ustedes se han fijado cuántas veces en la casa pagamos los que, los que pagamos dividendo? Si uno sumara lo que cuesta el dividendo por la cantidad de meses que uno paga, excede largamente el costo de la vivienda, ¿verdad? Bueno, algo así pasa con las deudas de largo plazo de una compañía. El tiempo va multiplicando mucho lo que uno pidió prestado, y con la tasa de interés que nos den, de todas maneras va a ser una cantidad importante para nuestra finanza. Por eso es que el pasivo a largo plazo no es lo ideal. ¿Cuándo una empresa se puede endeudar a largo plazo sin ningún inconveniente? Cuando tiene un plan de inversiones que sea también de largo plazo. O sea, no sé, quiere construir una planta nueva, quiere poner 2 o 3 locales, quiere construir 2 o 3 talleres. Entonces ya eso significa que hay que obtener recursos. Pero si no hay nada que lo justifique, significa simplemente que está atrasando la fecha de que va a dejar de operar. Mucho ojo entonces cuando revisemos nuestro estado financiero, nuestros balances que nos entreguen para advertir esas situaciones. ¿Hasta ahora tenemos alguna duda, consulta? ¿Les parece razonable hacer este tipo de ejercicios? De revisar un número con otro y ver qué valor les da. ¿Se sienten capaces de poder hacerlo? Se lo voy a plantear el sábado. El sábado vamos a hacer un montón de ejercicios. Ustedes me dicen qué empresa les gustaría ver. Hay varias de donde elegir. Por lo menos las sociedades abiertas, ¿ya? Lo voy a dejar sin ninguna preparación, cosa que ustedes me digan, quiero ver esta empresa y esa empresa bajamos, ¿ya? Para que no parezca que está arreglado. Ya, y aquí llegamos a la parte que nos convoca hoy, entender algo que también vimos al final de la clase anterior, y que es la otra mitad, para mi gusto, la más importante de los estados financieros, que se llama el estado de resultados. Algo que no expliqué la clase anterior es cómo se construye este documento del estado de resultados, qué es lo que va mostrando paso a paso su construcción y cómo lo podemos interpretar a nuestro favor, ¿ya? Como dice allí, el balance general, que ahora se llama estado de situación financiera de la empresa, es bueno, se dieron cuenta que podemos saber hartas cosas de él, pero no deja de ser una foto, no deja de ser un instante de la empresa que no nos dice si es que le fue bien en cuanto a ventas, en cuanto a costos, no aparecen allí. Si es que se está desperdiciando plata en, no sé, pues en una operación mal hecha, si se perdió plata en pagar intereses, no dice. No dice. Como dice el segundo párrafo, el balance no incluye cuentas de ingresos o gastos.
No aparecen las ventas. ¿Se fijaron que se dieron cuenta en algún balance que decía ventas del año? No está. No está. O sueldos del año. Tampoco. Plata que pagamos en flete. Nada de eso está. ¿Ya? ¿Dónde estará esa? Como dice allí, no podemos inferir si las ventas han sido mejores o peores de lo esperado. Tampoco tenemos idea si es que la venta subió o bajó con respecto al año anterior o hace 2 años, etcétera. No tenemos idea. Tampoco dice, podemos entender la estructura de costos. ¿En qué se está yendo la plata de la empresa? ¿Será que le estamos pagando mucho a los gerentes? ¿Será que los empleados tienen demasiados beneficios? No, nunca son demasiados beneficios. Etcétera, ¿cierto? No sabemos si es que es sustentable el negocio en el mediano o largo plazo. No lo sabemos con el balance general. De allí la importancia de que nos entreguen también el estado de resultados. Todas las interrogantes que les planteaba se responden con otro documento, el estado de resultados, que muestra en forma súper ordenada de dónde vienen las ganancias o las pérdidas de la organización. Con ese documento, tal como vimos el día 21 de julio, vamos a saber si la gestión fue buena o no fue buena. Además, si comparamos un año con otro, vamos a saber si es cierto lo que nos dicen de que no, que la empresa está mucho peor de lo que estuvo el año pasado. Nunca está mejor, ¿cierto? ¿Será cierto? Con esto vamos a ver la verdad de la milanesa. Este reporte se inicia de la siguiente manera. Lo que hacen los contadores es la medida más básica de las ganancias de una organización. Desde un almacén, pasando por, no sé, un local, desde un kiosco tal vez, hasta la más grande de las empresas, todas deberían partir haciendo el mismo ejercicio. Tomo las ventas del año, le resto lo que me costó vender y obtengo lo que se llama el margen bruto. ¿Ya? Margen bruto. O sea, ¿cuánto vendí de este producto o servicio que es propio de mi giro? Menos cuánto me costó producir ese producto o servicio. De ahí tenemos el margen bruto. Por lo general, las empresas parten siempre con un margen bruto positivo. Es muy raro que una empresa venda bajo el costo, ¿cierto? Desde cualquier negocio, siempre uno vende con cierto margen, ¿cierto? Cuando habla, ¿cuál es el margen de lo que estás vendiendo? Y el dueño de la empresa sabe clarito qué margen está vendiendo esto. Se refiere al margen bruto, ¿ya? A ese resultado, lo que hacen después los contadores es restar todos los gastos que nosotros hicimos por vender. Ejemplo, supongamos que estamos hablando de una pyme. Una pyme que hace ¿qué cosa? A ver, ¿de qué rubro podemos inventar una pyme? ¿Cuál se les ocurre? Gastronómico. Ya, gastronómico. Está buena la Comida idea. rápida. Ya, comida rápida. Muchas gracias. Yo tendría que sacar la cuenta de cuánto me costó hacerlos. No sé, pues ahora están de moda los perritos calientes. Las hamburguesas. Uy, estoy hablando de comida hasta ahora. Me disculparán. Hamburguesas, lo que sea, ¿cierto? Le quito los costos y tengo el margen bruto de hacer esta comida rápida. Desde el costo de la papa frita, comparado con cuánto vendí la papa frita, ¿cierto? Sin embargo, hay más gastos que uno hace por poder vender. ¿Qué gastos son esos? Al margen bruto, restémosle los gastos de ventas y los gastos de administración. A veces también se habla de costo de ventas. ¿Qué pasa si es que tengo que pagar, no sé, el transporte de la mercadería? Eso también está, pero no lo puse en el precio de la papa frita. La Tampoco en el publicidad. precio. También, muy bien, la publicidad. Publicidad aquí. Publicidad, no sé si tengo para escribir, parece que no. ¿Así? No, no tengo. Publicidad, los envases. Si tengo por ahí un
freezer donde tengo las cosas. Bueno, ahí gasté energía. Gastos de venta. Como ustedes decían, la publicidad. Tengo un amigo que tenía una pizzería, tuvo que mandar a hacer miles de cajas impresas. Eso le costó plata. También es un gasto de ventas que no está en el costo de las pizzas que él hacía. Entonces le voy restando eso y ya el margen bruto se empieza a disminuir. ¿Y qué otras cosas más le restamos? Recursos humanos. Eso, los gastos de administración. Todo el staff, los sueldos del personal está acá. Gasto de administración, las cuentas, en una de esas tengo que pagar luz, agua del local donde estoy vendiendo. El generador muchas veces, si es que es un carrito de comida. Todo eso son gastos de administración. Lo que se le paga al contador para que lleve los registros, la patente Todos esos son temas de fuera del negocio, ¿cierto? Entonces ahí tengo más gastos que le voy agregando. A la larga, esto va a dar un resultado intermedio que se conoce como resultado operacional. ¿Y por qué se llama así? Porque tiene que ver con cómo opera el negocio. Todo lo que llevamos hasta este momento es resultado de lo bien o mal que lo hagamos como organización. Supongamos que la organización le paga millones al gerente. Entonces me va a afectar los gastos de administración. Va a ser un ítem que me va a reducir mucho mi resultado. O estoy pagando una cifra descomunal en transporte, porque soy poco eficiente. Como le pasaba a un amigo mío que planificaba mal las mantenciones de planta. Él trabajaba en el Salar de Atacama, en la planta de Soquimich. Y tenía la mala suerte de que tenía tan mala su planificación y las fallas eran tan extrañas que mandaba a pedir repuestos desde Antofagasta. Entonces el transporte de un repuesto lo hacían en un taxi. Y el taxi llevaba a veces un perno desde Antofagasta al Salar de Atacama y eso le complicaba mucho los costos, los gastos de administración, ¿verdad? Tremendo, tremendo no saber planificar bien. Entonces, todo lo que pase allí va a terminar siendo un resultado operacional. ¿Será ese el final de nuestro estado de resultado? ¿Habrán otros gastos, otros costos? ¿Qué creen ustedes? Aún hay más. El arriendo del local. También están gastos de administración. Sí, ahí también está. Los arriendos. Bien, ¿eh? Bien allí. Bien allí. Pero hay otros que se nos están escapando, que son otros costos. Si yo me endeudé y le tengo que pagar al banco, eso ya no depende de lo bien o lo mal que yo lo haga. No depende de si es que hice una buena negociación con el dueño del local o si es que estoy siendo súper eficiente en mi bodega, no tengo tanto inventario, sino que depende de a cómo está la tasa de interés, ¿cierto? Y cuánta plata pedí prestado. Entonces, el interés pagado va fuera del resultado operacional. Hay otros costos que a veces ya están incluidos, ¿eh? Lo que llamamos la depreciación de activos. ¿Qué es la depreciación de activos? ¿Qué se les viene a la mente cuando yo les digo depreciación de activos? Cuando Los ocupe vehículos. su vida útil. Eso, muy bien. Bien, súper. Tienen espíritu noble, ¿eh? Bien, ¿eh? Justamente, por ahí decía el compañero, los vehículos, la vida útil. En realidad, todo activo fijo o inmovilizado que se llama ahora, va perdiendo su valor con el tiempo. Como dice el compañero, los vehículos, ahí se nota muchísimo, ¿cierto? No es lo mismo un camión del año 2021, nuevecito de paquete, como decía el chico de Sábado Gigante, que uno que ya lleva 10 años, un camión 2011. No es lo mismo, no valen lo mismo. Entonces ha perdido su valor solo porque ha pasado el tiempo, ni siquiera por el uso. A veces está impecable, está en excelentes, óptimas condiciones gracias a la mantención.
pero definitivamente en el mercado no vale lo mismo y no va a durar lo mismo que un camión nuevo. Todo, ¿eh? Mobiliario, computadores, ¿para qué decir los computadores? Infraestructura, todo tiene su vida útil y se va perdiendo su valor con el tiempo. ¿Qué es lo único que no pierde el valor? A ver si lo adivinan. ¿Qué es lo único que jamás pierde su valor aunque pasen cientos de años? El inmueble, ¿Inmuebles como edificio o lo que está debajo del edificio? Porque está debajo. Eso, el terreno. El terreno nunca pierde su valor. Es más, muchas veces el terreno va aumentando su valor si tiene la suerte de que tenga plusvalía. Pero ese es otro efecto. ¿Ya? Hay veces en que eso no se da. Si le ponen un basural al lado, el terreno obviamente va a perder su valor, pero por un tema de plusvalía, minusvalía. El terreno no va a perder su valor con el tiempo. Las construcciones sí, fíjese. Un edificio pierde completamente su valor en 40 años. Ahora, si es que es un galpón, son 20 solamente. Y si es una pequeña barraquita, una bodeguita de madera, son 10. ¿Ya? Los computadores pierden su valor en 6 años. Los vehículos todos en 7 ya están depreciados. Usted dirá, pero un camión dura más de 7 años. Sí, pero contablemente se estima que 7 años es su vida útil normal. ¿Qué otros ejemplos les puedo dar? Los muebles pierden su valor en 6 años. En 6 años. Esto me lo sé porque ya he trabajado harto con depreciaciones. A pesar de no ser contador, sirve mucho para hacer cálculos de proyecto. ¿Ah? Por eso es que me lo sé. Estanques, como por ejemplo piscinas o contenedores de líquido grandes industriales, esos duran 10 años. Equipos en general duran 15. Equipos grandes, máquinas grandotas de estas que están instaladas fijas duran 15. Herramientas manuales duran 8 y herramientas pesadas duran 8 años y las manuales solo 3. ¿Ya? Por darle algunos ejemplos. Entonces, si nuestros activos van perdiendo valor, obviamente eso va afectando la ganancia de la empresa. O sea, pucha, antes yo tenía un camión nuevo y ahora han pasado los años y mi camión vale menos. Esa es una pérdida para mí. Entonces se toma en el estado de resultados como una pérdida. La amortización de intangibles es lo mismo, pero tiene que ver con aquellas cosas que nosotros no podemos tocar y que van perdiendo su valor porque pasa el tiempo. Por ejemplo, un programa computacional, un procedimiento se va haciendo obsoleto con el tiempo. Entonces eso también se conoce como amortización de intangibles y es el mismo efecto de la depreciación, pero sobre cosas que no podemos ver. Si mi empresa, por ejemplo, está usando Windows 98, obviamente ese ya es un activo intangible que ya se amortizó completo. Ya no vale nada, ¿cierto? Muy antiguo. ¿Ya? Si a uno le resta todos esos efectos a los resultados, eso se conoce como resultado antes de impuestos, porque hasta el momento no hemos incluido al querido papá fisco, ¿cierto? Usted sabe que en este país, si usted tiene un negocio, tiene que compartir con papá fisco sus ganancias, siempre y cuando las tenga. Si no tiene ganancias, no tiene nada que compartir. El fisco tampoco le va a devolver plata por haber perdido en el negocio. Y allí recién tiene el resultado final. ¿Ya? A todo esto, ¿en cuánto está la tasa de impuestos de primera categoría para cualquier negocio que no sea pyme? ¿Cuánto hay que pagarle a papá fisco por ganar plata? ¿Cuánto? ¿Se lo saben? ¿En cuánto estamos hoy? 2021. Chile un numerito, a ver. ¿Cómo anda su capacidad de achunte? ¿Cuánto se paga en impuesto a la renta? Este es el impuesto a la renta. 30%. Poquito menos, poquito menos. 20. Menos mal. Poquito más, poquito más. No, harto. Estaba en 25, en este momento está en 27, salvo que usted sea pyme, ahí tributa solo 25.
dice nuestra ley tributaria, ¿ya? Si usted demuestra que tiene una venta menor a una cantidad de UF que ahora ya no me acuerdo, al año puede optar a pagar solo 25%, el resto paga 27%. Ese es el impuesto a la renta. Antiguamente era bastante menor. Yo recuerdo cuando era chico que estaba como en un 10%, ¿ya? Después fue subiendo a 15, después llegó a un 20, estuvo estacionado harto rato en 20, y por lo menos cuando yo empecé a hacer clases de evaluación de proyectos, estaba como en 22, 23. Siempre va como de a poquito subiendo. Y ya después del terremoto del 2010 se pegó un salto grande, como para compensar este tipo de, o sea, el mayor gasto del Estado. Sí, de ahí me acuerdo que pegó un salto. Y en este momento ya estamos en 27, fue subiendo de a medio punto hasta llegar a 27. Es fuerte, es harto el impuesto, pero bueno, el Estado tiene que funcionar. Veo el logo de la esquina y lo encuentro completamente justificado. Absolutamente justificado. ¿Ya? Grande subsecretaría del Trabajo que nos financia. Luego de pagar los impuestos, ¿ya? Como les decía, obtenemos nuestro resultado, que si es que es positivo va a ser ganancias, o pérdidas si es negativo. Aquí no hay necesidad de que cuadre nada con nada. A diferencia del balance general en que todo tiene que cuadrar entre activos, pasivos, patrimonio, acá derechamente el resultado puede dar cualquier número. Puede ser, si es positivo, tanto mejor, significa que la empresa ganó plata; si es negativo, significa que la empresa la perdió. Esto también lo alcanzamos a ver, pero sin la explicación previa, el día 21. Son estados de resultados de las mismas empresas que les mostré al principio, y ustedes se pueden dar cuenta de que está fabricado cada número de la misma manera en que se los he ido contando. En un principio se calcula el margen bruto con solamente dos filas: ingresos por venta y costos por venta. Y ahí usted se puede dar cuenta de inmediato si es que el margen bruto ha variado año a año. Tenemos la fortuna de que los amigos de CCU pusieron 3 años consecutivos de margen bruto. Siempre el más antiguo está más a la derecha y el más nuevo está más a la izquierda. Entonces aquí usted puede darse cuenta de que el margen se ha ido reduciendo desde el 2018 en adelante. Por lo tanto, si los amigos de CCU me dicen es que el negocio se ha deteriorado, sí, tienen razón. El negocio se ha deteriorado. Ahora vamos a ver si es que al momento de decir eso uno les puede creer que el llanto sea real, ¿cierto? Al momento de revisar para CCU el resultado operacional, que ustedes lo pueden ver allí, operacional, usted se dará cuenta de que desde el 2018 hasta el 2020 este resultado se ha reducido dramáticamente. A pesar de que el margen bruto no ha caído tanto, se fijan que está igual alrededor de 900.000 millones, el resultado operacional se ha caído enormemente. ¿Por qué es eso? ¿Quién puede identificar cuál de las cuentitas que están acá es el que se le pudo haber caído? A ver, miremos. Voy a partir por uno que yo sé que no es. Costo de distribución. Esto es cómo mueve los Gasto de camiones. administración, podría ser. Bien. Hay una diferencia, ¿cierto? A pesar de que se han reducido. Antes gastaban 152.000 millones, bajó a 136 y se les subió un poquito, 138. No te gasto de función. Se han mantenido bastante bien. Lo mismo que la distribución, fíjese, 3.14, 3.27, 3.37, van a aumento, ¿cierto? El petróleo es más caro, probablemente las bodegas estén más difíciles de mantener, la energía está más cara, pero no es como para botarlo desde 470 hasta 175.
Otros ingresos por función, aquí puede estar la clave. Antes ganaban 228 mil millones y ahora ganan solamente 19. Para saber qué les pasó, tenemos que ver la nota 31 de ese estado financiero. Esa la vamos a ver el día sábado, ¿ya? Se las voy a tener preparado para que veamos qué les pasó, por qué se cayó tanto ese valor. En cuanto a otros gastos por función, 216, 241, 230. También está más o menos estable. Y este, que eran otras ganancias o pérdidas, antes ganaba plata, poquita pero ganaba, y ahora pierde. También le echaría una miradita a este, ¿cierto? Ya empezamos a entender dónde está el problema. Tal vez estos otros ingresos por función sea que, no sé, pues dejó de participar en otro negocio, o que estas otras ganancias o pérdidas eran negocios de, no sé, arrendamiento de imagen, no sé, algo que no es parte del giro. El giro de la CCU está puesta acá. Entonces, en algún momento vamos a revisar eso y vamos a ver y decir, bueno, y esta baja de las ganancias operacionales, ¿será realmente culpa del recurso humano? ¿Será achacable a los trabajadores? ¿Los trabajadores tienen que ver con el costo de distribución? Sí, estoy de acuerdo en que sí. En el gasto de administración también. Pero tal vez en otros ingresos no tengan nada que ver. Son negocios anexos que ha hecho la compañía. Entonces, esos ya son elementos que uno puede usar para negociar. Es decir, fíjense, señores de la gerencia, nuestro trabajo revisado aquí no ha variado tanto. La empresa, si no está ganando lo mismo que antes, es por otros manejos. ¿Qué más nos podemos dar cuenta? En este ítem que está acá, que estoy marcando en esta, mientras voy a ir bajando, encontramos elementos que tienen que ver con las finanzas de la empresa. Ingresos financieros, es decir, plata que puse en el banco y que gané intereses. Antes ganaba 15, luego 13, hoy 3. ¿Qué pasó allí? ¿Será atribuible a los trabajadores esas decisiones? No creo. Yo tampoco, ¿cierto? Lo mismo pasa con los costos financieros. Estos son los intereses que uno paga por endeudarse. 23, 27, subió a 28. Tampoco se lo debería achacar a los trabajadores. Estas son decisiones de financiamiento. Todo esto ya no es operacional, ¿se fijan? No es operacional todo este cálculo. Participación en utilidad, pérdida de asociadas, negocios que son asociados a CCU, los mismos dueños, ¿cierto? Y negocios conjuntos contabilizados por el método de la participación, es decir, puse plata en otro negocio. Antes perdía 10, luego perdí 16, luego perdí 8. ¿Será que no sabe hacer negocios CCU? ¿Y que pierde la plata? Por lo menos eso está mostrando. Eso está mostrando. A veces no es que no sepa. A veces la empresa derechamente está apoyando a una rama del negocio que quieren hacer lucir mejor. Ojo con eso. Tal vez Digan. quiere hacer, como está la economía, que le gusta hacer riesgos de repente, tomar ciertos riesgos, porque él pensó que iba a ganar y no le resulta. Tal cual. ¿Atribuirle a los trabajadores? ¿Qué dicen ustedes? No, porque es parte de los mismos jefes. Exacto. Lo que le pasó el año 2019, mira la plata que perdió. 9.000 millones por cambio en moneda extranjera. Este es el típico efecto cuando dice, tengo una deuda en dólares, voy a pagarla después. Y de repente, ¡pum!, el dólar sube. ¡Oh! Pérdida por tipo de cambio. Si eso ocurre, pérdida para la empresa. Si no, ganancia, ¿cierto? Sí. Tampoco atribuible a los trabajadores. Y este es el famoso unidades de reajuste que tiene que ver con la inflación, es decir,
el cambio de lo que vale el dinero dentro del mismo año. En algunos casos se revalorizan las platas y otras veces se van perdiendo. Todo este ítem no tiene nada que ver con los trabajadores, así que hay que aprender a sacarlo del camino al momento de negociar. ¿Ya? Luego paga impuestos, fíjense la cantidad de impuestos que paga, y esta es la utilidad final. ¿Dónde está? Utilidad, pérdida del ejercicio, ahí está. ¿El negocio se ha deteriorado? Sí. Harto. No es lo mismo que hace 2 años. Responsabilidad de los trabajadores, ojo, es limitada. En los gastos de distribución y los costos de distribución y sobre todo los gastos de administración, no ha habido un aumento. Es más, comparado con el 2018, se ha reducido mucho. De 152 pasamos a 148. A ver, voy a borrar un poquito para que se note, porque dejé todo rayado. Pero lo que estoy mirando es esto. Estoy borrando un poquito. Lo que estoy mirando es esto. Los gastos de administración y venta, típico ítem donde están los sueldos. Hace 2 años teníamos 152. Ahora tenemos 138. No pueden achacar a que los sueldos están muy altos, a que los beneficios de los trabajadores son muy excesivos. No es el caso. Los costos de distribución se han mantenido relativamente constantes. También, no es que seamos poco productivos. Lo que hemos visto es que en otros ingresos se viene la baja. Y al aprender a leer esto, podemos defender una posición. ¿Verdad? ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Vamos bien? Sí, estamos bien. Súper, gracias. Este es el estado de resultado de los amigos de Cencosud. Lamentablemente tenemos un solo año. No podríamos tal vez revisar cómo nos fue con respecto a otros años, pero sí nos permite ver si es que ganamos o perdimos plata. Margen bruto, aquí está. 2.600.000 millones de pesos. Harto, ¿eh? Harto lo que se ganó en el año 2020. Gastos de administración. Se comió casi 2 billones de los que había ganado. Tremendo ítem. Ahí están los sueldos de todos los trabajadores. Súper alto. Sin embargo, deja una ganancia bastante jugosa. 593.000 millones. Cuando le restamos los costos financieros, le ponemos los ingresos financieros, también hacen negocios con las platas que tienen, las depositan. En este caso se ganó plata en participación en otro. Como compra tanto en el extranjero, Cencosud, es lógico que las diferencias de cambio le peguen mucho, y lo mismo el reajuste de la moneda. Al final se quedó con 202.000 millones de pesos. El resultado que está allí. Luego de pagar impuestos, le queda 64, casi 65.000 millones de pesos. Entonces, ojalá hubiésemos tenido otro año, pensé que los tenía, pero podríamos revisarlo después. También lo puedo dejar para el día sábado, para que revisemos si es que procede o no procede decir que esta empresa le fue mejor o peor que otras veces, ¿ya? Pero por lo menos sabemos que si la empresa llega a decir, oye, pero la gran mayoría de nuestros costos están las personas, algo de razón tiene. Algo de razón tiene. Para un sindicato dentro de Cencosud va a tener que ser súper responsable al momento de pedir algún beneficio, porque se va a multiplicar por mucho. A veces una victoria pequeña puede ser muy valiosa en estos casos. ¿Ya? Hay que entender también que la sustentabilidad del negocio nos ayuda a todos.
Caso dramático, azul azul, si nos muestran esto, tiene la suerte de partir con una ganancia bruta positiva, pero ya en los gastos de administración quedó casi en P, ¿cierto? Casi en P, porque ya con los gastos financieros que tiene por la cantidad de deuda que mantiene, ya quedó con una ganancia tan escuálida que por los impuestos que debía, obviamente no es el impuesto de acá, sino que son los impuestos que debía por otras ganancias que no había pagado, quedó en negativo. Empresa que sigue perdiendo plata. Ya llevaba acumulado 10.000 millones de pérdida, súmele 213 mil millones más. Perdón, 213 millones nomás, 213 millones. Casi empata en cero. Jugó al empate, perdió por poquito. Este sí tenemos un par de años juntos, blanco y negro. Oye, estoy escuchando que se largó a llover. Blanco y negro el año pasado partió con un margen bruto positivo, perdón, el año 2019, año 2020 ni siquiera fue capaz de cubrir sus propios costos. Una empresa que parte así ya estamos mal, ¿cierto? Gastos de administración tan altos que en ambos años mandaron este resultado a negativo. El año 2019 perdió 2.200 millones, el año 2020 perdió casi 6.000 millones. Desastroso. Ustedes dirán, pero ¿cómo les pagan impuestos por perder plata? No, no es tan así. Lo que pasa es que previamente Blanco y Negro había hecho pagos provisionales mensuales pensando en que iba a tener beneficios, que a la larga se les tuvieron que devolver. ¿Ya? No es que el Estado pague plata, sino que viene de una acumulación de impuestos que había pagado previamente y que no tenían por qué haberse pagado porque perdió plata. ¿Ya? Ahí están los resultados. 4.050 millones de pesos el año 2020, 1.330 millones de pesos el año 2019 y sigue acumulando pérdidas. Y así querían traer a Moreno Martins. ¿Cómo interpretar entonces estos resultados? Entonces, para interpretar la información que nos dan en un estado de resultado, no es tan sencillo, ¿eh? No es tanto como ver la última cifra y decir ganó más, ganó menos. No es tan sencillo. Hay que fijarse en qué factores hicieron que llegáramos a esa última línea. Y la otra, ¿por qué deberíamos considerar al recurso humano como causante de todos esos factores? Como de decir, la empresa está mal. ¿Será porque lo hicimos mal? ¿Será que no tenemos derecho tal vez a negociar un beneficio dado el esfuerzo que hizo el personal? No es 100% responsabilidad del personal. Revisemos una medida, y con esto quiero terminar esta parte del taller, una medida que yo considero más certera. Y esta medida se conoce como EBITDA. EBITDA. ¿Han oído hablar del EBITDA? Está en inglés, por eso tal vez cuesta entender el concepto en español. El EBITDA significa, como dice allí, vamos a estrenar el English, Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization. Lo que dicho en español o en cristiano, ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización. Esta medida, para mi gusto, es un poquito más certera para decir cómo lo hicimos como empresa, considerando a las personas. ¿Ya? ¿Cómo sería entonces? Al resultado final
deberíamos quitarle todos los efectos financieros, buenos y malos. Acuérdense que una empresa no solamente paga intereses, sino que gana por haber dejado la plata en algún instrumento bancario, ¿cierto? Muchas empresas lo que hacen es poner depósitos a plazo, la plata que está en la caja, lógico, ¿cierto? Si yo fuera el gerente de finanzas de una empresa, haría lo mismo. Si tengo plata que me sobró en la caja, bueno, la pongo en un depósito a plazo. Entonces hay ganancias también que son positivas, no tan buenas como lo que nos cuesta pedir plata prestada. Ustedes saben, uno le pagan intereses por poner plata, pero es muy poco con respecto a lo que nos cobran por sacar plata. Hay que quitarle los efectos tributarios, los impuestos, ¿cierto? Y hay que quitarle las pérdidas de valor sobre los activos fijos e intangibles, porque eso no tiene nada que ver con cómo lo hicimos, con cómo es nuestro trabajo operativo, es decir, restarle la depreciación y la amortización. De esa manera, nosotros podemos tener una medida mucho más certera, mucho mejor del desempeño muy puramente operativo de esta organización. ¿Ya? ¿Cómo calcular ese EBITDA? En la práctica, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Antes de impuestos, y ahí ya nos olvidamos del efecto tributario, resultado antes de impuestos. A ese resultado le voy a restar todos los conceptos que tengan que ver con intereses, tanto ganados como pagados. Las ganancias extraordinarias también se cortan, no son parte de lo que hace operativamente la empresa, ¿ya? Así que las participaciones en otras sociedades, las diferencias de cambio, los resultados por unidad de reajuste, todo eso fuera del cálculo. Si nosotros tenemos el total, tenemos que empezar a restar ese número. Y el resultado, que debería considerar solo lo que es operacional, es decir, margen bruto, ya eso le quito los gastos de administración y los de distribución y venta, y con eso ya deberíamos estar. Se le debería sumar lo que ya venía incluido en forma tácita, que es la depreciación y amortización. ¿Cuál es el problema? Que como ustedes pudieron ver en los estados financieros que les mostré al principio, en ninguna parte está la amortización y la depreciación así directamente. ¿Se fijaron que no estaba? Miren, si yo me devuelvo en cualquiera de estos, rápidamente, en algún balance, ninguno está con el... ¿Dónde está? A ver, uno cualquiera. En ninguna parte nos muestran dónde está la depreciación en la parte de los activos. No está. Uno más grande, a ver, como por ejemplo CCU. ¿Dónde está la depreciación? ¿Dónde está la amortización? No está en ninguna parte. De hecho, ya está incluido en las propiedades, plantas y equipos. Entonces, si queremos calcular un EBITDA, la recomendación que les hago yo, y disculpen que tenga que ir tan rápido, pero no sé cómo ver la clasificación de diapositivas. Ahí está. Ahí está. Perdonen. ¿Dónde está? Ahí está. Parece que uno matra. Está. Levita. ¿Sí? Ya. Eso. Disculpen que me haya tenido que mover, pero era para mostrarles que no está a la vista. No está a la vista la depreciación y amortización. Entonces, ¿de dónde la sacamos? ¿De dónde la sacamos? Ahí está, sumar el concepto de depreciación y amortización. Sin embargo, estos conceptos de depreciación y amortización no aparecen en el estado de resultados, tampoco están visibles en el balance general. Si no aparecen explícitos, la recomendación es la siguiente: búsquelo en las notas a los estados financieros. No sé si lo alcance a mostrar hoy, yo creo que el sábado les voy a mostrar de qué manera llegan unos estados financieros, pero son unos libracos que no tienen solamente el balance y el estado de resultados. Son por lo menos 100 hojas, 100, 80, entre 80 y 120, donde está explicado por qué pusieron el número que pusieron. Entonces, lo que hay que hacer es buscar la nota donde esté la depreciación y amortización. Ustedes se fijaron que en el balance general aparece un numerito que dice nota número 20.
nota 21, nota 30, nota 35, ya. Hay que buscarla en el libro y decir de dónde la sacaron y encontrar la depreciación y amortización y sumársela. De ahí tendríamos el EBITDA. ¿Ya? Yo sé que es un trabajo que es un poquito tedioso, pero a la larga da buenos resultados. ¿Por qué? Porque en una negociación es posible que el resultado de la empresa esté distorsionado. ¿Ya? Puede ser que la empresa esté pagando costos financieros excesivamente altos, es decir, que se haya endeudado como loco y esté pagando intereses, pero a diestra y siniestra. Puede ser, y me ha tocado ver, que han traspasado recursos a empresas relacionadas. Se han traspasado recursos y se ponen tal vez como pérdida porque participó en una sociedad relacionada, le fue mal. Hay efectos del tipo de cambio. Ya vimos lo que le pasó a Cencosud, que paga una enormidad por el tema del tipo de cambio donde le sube el dólar. A veces hay efectos de la inflación, que tampoco son parte de lo que hace el recurso humano. Entonces, estos factores pueden empeorar o mejorar enormemente la situación de la empresa y ninguno de estos factores depende del recurso humano. Entonces, recomendación de parte de alguien que siempre lo hace, por eso se los muestro, porque cuando me ha tocado asesorar empresas lo hago de esta forma. Les muestro cómo ha sido su EBITDA, es decir, su resultado netamente, puramente operacional. Cosa de decir, ok, la empresa tal vez no le ha ido tan bien como otras veces, pero en cuanto a su operatividad, ha estado bien. El EBITDA se ha mantenido o incluso me ha tocado ver empresas que ha subido. Entonces, ¿es justo que se niegue tal vez una mejor situación para el trabajador, considerando de que no es el responsable de que la empresa muestre otros números? ¿Qué creen ustedes? Falta de transparencia. ¿Cierto que sí? Como dice la compañera, falta transparencia, algo no anda bien. Fíjense lo que me pasó al ver un estado financiero de una empresa que me pidió ayuda. No la voy a nombrar. ¿Ah? Es una empresa que... Disculpa, pero esa ¿Sí? falta de transparencia también es para esconder un poco la información que no quieren que la gente tenga. Es que al final la pillamos igual. Porque la gente que... tiene el pie para reclamar, ¿o no? Sí, se podría entender así. En realidad, más que falta de transparencia. Profesor, disculpe, pero ahora está todo dígame. normado por la ley de transparencia, ¿cierto? Tiene que estar en algún tipo de registro, así que ya no creo que puedan ocultar, ellos pueden maquillar, de hecho, pero uno puede tener la información certera una vez que la busca. Allá iba. Tiene razón, Sergio. El documento financiero muestra lo que detectamos en esa empresa, que se los voy a contar qué es lo que fue. Muestra eso, por lo tanto, dentro de la transparencia, sí, pues sí cumple, está bien. El tema es que hay que saber leerlo. Una cosa es que te den el dato y si uno dice no lo entiendo, bueno, ya no es culpa de la Exacto. empresa. Lo que pasa es que todos no lo saben comprender. Eso, y a eso quiero llegar con este curso, que sepamos comprenderlo. ¿Qué es lo que habíamos detectado? Dentro de los resultados extraordinarios de la empresa, había una salida de plata de 60.000 millones de pesos. 60.000 millones de pesos que fueron a dar a una empresa relacionada. No dice cuál, pero al momento de leer el estado financiero, le pasó 60.000 millones de pesos a la empresa que era dueña de este negocio. Por lo tanto, obviamente que iba a mostrar en el estado de resultados que le fue mal. ¿Se podía leer? Sí. ¿Debemos ser capaces de llegar a esa lectura? También. ¿Ya? Si nosotros logramos entender un estado de resultados y entender por qué está escrito cada cosa, podemos decir, ojo, no me lo achaque a mí. ¿Qué otra cosa aparecía? Aparecía un pago de dividendo de 40.000 millones. Es decir, los dueños retiraron de la empresa 40.000 millones. Obviamente eso no está en el estado de resultados, pero sí cambió el patrimonio de la compañía.
Entonces la compañía podría haber dicho, ojo, estamos más apalancados ahora. Nuestro endeudamiento con respecto al patrimonio subió. Ya, pero eso no significa que andes mal. Significa que simplemente bajaste el patrimonio porque pagaste un dividendo. Si nosotros aprendemos a leer un balance, entendemos un cambio de este estilo, incluso lo podemos usar a nuestro favor. O sea, no puede decirme que la empresa le esté yendo mal si es que fue capaz de pagar 40.000 millones de pesos en dividendo a los dueños, ¿verdad? Entonces, ese tipo de información nos ayuda a entender mejor. Esta misma empresa mostraba que gran parte de su ganancia se daba por una revalorización de sus activos. Nuevamente, no quiero decir qué empresa es, pero es una empresa que compraba terreno en grandes cantidades y después lo vendía en pequeñas cantidades. Era una inmobiliaria, ¿ya? Entonces, un terreno, un paño grande obviamente no tiene el mismo valor que pequeños trocitos, pequeñas parcelitas, ¿cierto? Entonces, esa misma revalorización era la que le daba una tremenda ganancia. En ese sentido, nosotros podemos elegir qué usar para negociar y qué no. Tener esa información es importante porque probablemente sea esgrimida como una defensa de la empresa. Ojo, la ganancia que tenemos ahora no se va a repetir en el futuro. Y tenemos que entender también que eso es cierto. No todas las veces los activos se van a revalorizar. Entonces, si queremos cuidar la estabilidad de la empresa, al momento de negociar vamos a tener que saber eso, ¿ya? En fin, se los dejo como ejemplo de cosas que me ha tocado ver. Me tocó ver también una empresa de alimentos que también tenía una tremenda salida de recursos a una empresa relacionada. Al momento de consultarle a los socios del sindicato de por qué había ocurrido eso, me contaban que tenían una empresa conjunta con otra industria del extranjero que habían hecho una planta piloto para producir cierto alimento. Y esa planta piloto se había llevado gran cantidad de recursos. Entonces, nuevamente, ¿tendría que ser achacable a los trabajadores de esa empresa la pérdida que habían tenido por haber invertido en este nuevo negocio? No, No, no era culpa injusto. de ellos, ¿cierto? Es injusto. Sin embargo, también nos da a entender de que la empresa está moviéndose, es dinámica, y tal vez lo que no ganemos hoy, lo podemos ganar en el futuro cuando todo les vaya yendo mejor, ¿cierto? Ese tipo de cosas ya se convierte más en un arte que una ciencia. Lo importante es saber leer estos estados financieros y utilizarlos a nuestro favor, ¿ya? Para ser más prudentes, para saber qué es lo que se puede exigir, para hacer una negociación mucho más eficiente. Dejo pendiente entonces para el día sábado lo que viene. Pero cerremos aquí. Recomendación de Levita. Use esta información a su favor. Evite asumir responsabilidades por un mal resultado si es que este no ha sido causado por el mal desempeño de los trabajadores. Y por el otro lado, no apriete más de lo necesario cuando sabe que tampoco fue una ganancia que se va a sustentar en el futuro, ¿ya? Esa es la recomendación.